El Centro Cristiano de las Asambleas de Dios presenta Edificando con el Espíritu. Descubre el propósito del Espíritu Santo para su vida a través de la palabra de Dios, que es pura, perfecta y eterna. Con usted el pastor Marcos Antonio Amaya. Siempre al inicio de la predicación tomo unos minutos, ustedes lo saben, para darle la bienvenida a otro grupo de personas que están con nosotros sin estar aquí físicamente. Me refiero a los que nos oyen por radio y me refiero a los que nos oyen y nos ven a través de internet, grupo que no es tan pequeño. Me quedo sorprendido cuando reviso las páginas y veo la cantidad de gente que ha visto y otros que han enviado a otras personas esta señal. Y yo quiero que hoy les demos la más cordial y sincera bienvenida. De paso, les informo a ellos, ustedes lo saben, les informo a ellos que en casi todo el occidente del país este día no hay energía eléctrica que nos ayuda para ocupar todos los implementos que hacen necesaria la transmisión, y el equipo de multimedia hizo un gran esfuerzo para que sin tener energía eléctrica esta señal esté llegando a ustedes, para que la palabra de Dios cumpla, o el Espíritu cumpla su objetivo a través de la palabra de Dios. Hoy les ruego que tomen su asiento. Amén. ¿Listos? ¿Listos? Amén. Como recordarán, estamos llevando la serie de predicaciones que responden al título. Cuando yo hago este tipo de preguntas, yo me agradaría que ustedes participen al título El Espíritu Santo y la Iglesia de la Odisea. Recuerdan que cambiamos el título de la serie para que me facilitara referirme a otros aspectos. Como pueden comprender, este título me da la facilidad de formular las predicaciones que tienen que ver con lo que el Espíritu Santo le dice al ángel de la iglesia de la Odisea. Por eso cambié por el título. Ya ustedes saben que las llamadas 7 cartas de Apocalipsis, les quiero despiertos, y que se encuentran en los capítulos 2 y 3, tienen 2 interpretaciones y sus respectivas aplicaciones. ¿Lo están recordando? ¿Lo están recordando? Una es la interpretación literal y la otra es la interpretación simbólica y profética. Tiene 2 interpretaciones y sus respectivas aplicaciones. Una, dije, es la literal. ¿Qué tiene que ver la literal? ¿Cuál sería la aplicación interpretación y aplicación literal? Que fueron 7 congregaciones que existieron en aquel tiempo y que el Espíritu Santo, por medio de Juan, les manda estas 7 cartas. Esa sería la interpretación literal. En el sentido simbólico y profético, o es en el sentido simbólico y profético, que la carta a la Odisea es de suma importancia para la iglesia de este tiempo, porque la iglesia de la Odisea simbólicamente, proféticamente nos representa a nosotros. Así lo acepta la gran mayoría de teólogos. Si usted examina cualquier presentación teológica de cualquier eminente teólogo sobre las 7 cartas de Apocalipsis, ellos no dudan en aceptar esta parte simbólica, esta interpretación simbólica y profética. Proféticamente, esa carta se presenta o representa la condición espiritual y real de la iglesia de este tiempo. Proféticamente, esa carta representa la condición espiritual de la iglesia en este tiempo.
Por supuesto que aclaro, esta parte es importante y debo de hacer hincapié en ella. Por supuesto que aclaro que debe de haber un pequeño remanente en todo el mundo que representa a la iglesia verdadera, porque recordé que al otro día un hermano me dijo: Marcos, cuando tú estás hablando de la iglesia y la presentas así como la presenta Juan en esas 7 cartas, ¿qué pasa de la iglesia verdadera? Yo le dije: sí, la carta no está dirigida a la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, la iglesia mística es otra cosa, pero la carta está dirigida a lo que es la iglesia, y lo voy a referir en un momento. Representa la iglesia verdadera, de la que habló el Señor Jesucristo diciendo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. ¿De qué iglesia estaba hablando el Señor? De esa iglesia verdadera, de esa iglesia mística, como yo les he enseñado en otras ocasiones. Pero en la carta a la Odisea se le está hablando a la iglesia nominal, a la iglesia universal, a la vasta muchedumbre que se autodenomina pertenecer a ella, sin haber pasado ni siquiera por el primer paso. Y debería preguntarles: ¿cuál es el primer paso para entrar a ser parte de la iglesia verdadera? El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y la mayoría, si uno le pregunta: ¿usted pertenece a la iglesia verdadera? ¿Qué dice la mayoría? Sí, sin haber pasado siquiera por ese primer requisito, por esa puerta que representa el nuevo nacimiento. ¿Van conmigo? ¿Van conmigo? Volviendo a la serie, fue en ese sentido que la primera parte de esa serie respondió al título, recordemos, consejos que el Espíritu Santo le dio al ángel de la iglesia, la Odisea, basado en el versículo 18. Prediqué, ¿cuántos mensajes prediqué sobre ese título? 4. Pero ¿qué pasó? Nada. Para seguir tratando diferentes aspectos de esta carta, como yo lo dije, modifiqué el título de la serie por el de El Espíritu Santo y la Iglesia de la Odisea, y ya hemos compartido el tema. Esto sería, no sería que no recordaran el tema de la predicación anterior. 2 opiniones encontradas, que me agradó eso, 2 opiniones encontradas. Esa predicación estuvo basada ¿en qué versículo? 3:17, qué bueno, están conmigo. Sobre ese mismo título viene la predicación de hoy. Lo anterior es pasado, hoy viene la predicación de hoy bajo el tema, escuchen bien este tema: 3 estados de temperatura espiritual del pastor e iglesia de la Odisea. Esto lo repetimos porque es necesario que quede fundado en la mente suya, para que, recordando esto, puede fácilmente recordar el contenido de la predicación. ¿Cómo dije que es el tema de esta predicación? Una vez más, solo estoy oyendo algunos. De temperatura espiritual, hay que agregarle eso, del pastor e iglesia de la Odisea. Una vez más, veo algunos que no están ni siquiera interesados de repetir. Este asunto de repetir es importante. En las mismas principios de educación se repite para memorizar. ¿Cómo dijimos? 3 estados de temperatura espiritual del pastor e iglesia de la Odisea. Una vez más. Del pastor e iglesia de la Odisea. Esta predicación estará fundamentada en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Y por supuesto espero que todos vayan rápidamente a esa parte de la Biblia. ¿Qué dije? ¿Qué cita dije? Apocalipsis 3, 15 al 16. ¿Cómo dice?
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quieren que leamos una vez más el versículo o los versículos? ¿Cómo empieza? Yo conozco tus obras. ¿Quién dice eso? ¿A quién se lo dice? Al pastor e iglesia de Laodicea. Yo conozco tus obras. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que veía el Espíritu en Laodicea? Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué vendrá? Te vomitaré de mi boca. Cuando se lee este versículo, así leyendo los dos versículos, parece que la Odisea o la iglesia de hoy no tiene esperanza. ¿No les parece? ¿Cuál es la última declaración del versículo 16? Te vomitaré. ¿Qué significaría espiritualmente eso? Arrojarlo, sacarlo de él. Fíjense que la idea es linda. ¿A dónde estaba la Odisea? Dentro del espíritu. Porque él la va a vomitar, la va a sacar de sí. Son ideas y principios muy interesantes. Y estoy diciendo que parece al leer eso que la Odisea no tiene esperanza. ¿No lo ven así? Pero la verdad es que sí tiene esperanza y lo veremos en la siguiente predicación, aunque al final de esta predicación haré alguna breve alusión, pero en la siguiente predicación sí la Odisea tiene alguna esperanza si acepta otra recomendación que el Espíritu Santo le va a dar. ¿Reconocen los tres estados de temperatura que aparecen en estos versículos? ¿Lo reconocen? ¿Cuánto me gustaría que me lo dijeran en el orden que aparecen en los versículos? Primero es frío, luego ¿qué sigue? Caliente, luego ¿qué sigue? Tibio. En ese orden están presentados aquí. Vamos a ver cuáles son y cómo los presentan los versículos que estamos analizando. ¿Cuáles son? Díganlo de cualquier manera, pero luego lo vemos en el orden como están escritos. Frío, caliente, tibio. ¿Cómo fueron presentados en los versículos? Así como lo dijeron, lo acaban de decir. Frío, caliente. Y yo diría, ¿por qué fueron presentados así? Me parece, y aquí hay principios, hay enseñanzas que vamos a ir tomando en cuenta adelante. Una vez más quiero recalcar, reconocen y aceptan que esa aplicación, que el mensaje que el Espíritu Santo le mandó a la iglesia de la Odisea allá, proféticamente es el mensaje adecuado para la iglesia de hoy. ¿Lo aceptan? ¿Lo aceptan? Deberíamos aceptarlo porque primero es bíblico, a pesar de lo duro que sea. A pesar de lo difícil que contiene este mensaje, deberíamos empezar por ser honestos. A Dios gracias, el Espíritu Santo nos advirtió. Le escribió a una iglesia en manera literal, pero era simbólico ese mensaje para los creyentes del final de los tiempos de la gracia. ¿Cuántos dan gracias al Espíritu Santo por ese cuidado? Hagámoslo, demos una ofrenda de palmas. Frío, caliente, tibio. Los acabamos de repetir en el orden que aparecen en los versículos que hemos leído. Aquí no hay dudas. Es el Espíritu Santo que habla de estos tres estados de temperatura espiritual. No hay duda. Es el Espíritu Santo y Él no se equivoca. Él conoce las cosas. ¿Cómo empezó el versículo 15? Yo conozco. ¿Habrá verdad en ese versículo?
¿Cuántos aceptan que el Espíritu Santo conoce todo en el ser humano? Bueno, no solo en el ser humano. Todas las cosas le son conocidas al Espíritu Santo. Dice que aunque te escondieres por allá de ahí, el Espíritu te va a derribar proféticamente hablando. A este aspecto, al aspecto de que el Espíritu Santo conoce lo que somos y lo que hacemos, deberíamos de darle el valor debido. Desgraciadamente eso no es cierto. La mayoría lo decimos, pero no le damos el valor. Él sabe, pero lo decimos en una manera que no estamos diciendo la verdad. No estamos entendiéndolo, no lo estamos aceptando. Y estoy diciendo que a este aspecto, al aspecto que el Espíritu Santo conoce lo que somos y lo que hacemos, deberíamos de darle el valor debido. Eso es bien común, como los creyentes algunas veces nos escondemos de que otro creyente no nos vea, mucho menos el pastor. Ya les he contado esa anécdota del hermano que llegó a la iglesia, un poco nuevo, porque sería vergonzoso que hubiera sido viejo, y él tenía el hábito de fumar y no se lo podía quitar. Lo más seguro es que no había habido el milagro del nuevo nacimiento, porque en el nuevo nacimiento las cosas viejas que pasan y todas las que vienen son hechas nuevas. Pero dice que un día el hermano salió y iba fumando, cuando allá a la distancia vio el carro que venía, el carro del pastor en dirección encontrada, y él fumando, dice que cogió la mano donde tenía el cigarro y se lo metió a la bolsa. Y ahí el cigarro encendido, y el hermano, cuando le vio, el pastor se acerca a la acera y se detiene. ¿Qué tal, hermano? Y bien, hermano. Y al ratito empieza a ver la humazón que iba saliendo de la bolsa del pantalón, y el pastor le dijo: hermano, no se debe de esconder de mí, es del Señor, Él sabe las cosas. Así que ese principio no lo hemos valorado. ¿Están de acuerdo conmigo? Al Espíritu Santo no se le puede engañar. ¿Recuerdan lo que le sucedió a los dos hermanos al inicio de la iglesia que intentaron mentirle al Espíritu Santo? ¿Cómo se llamaban esos hermanos? Ananías y Zafira. ¿Qué les pasó? Murieron. ¿Por qué murieron? Porque intentaron mentirle. Deberíamos valorar esto, deberíamos comprender esto y darle mucho valor. En una aplicación anticipada, como que estoy aplicando ya la predicación, si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes, y ya medio entendimos, ya leímos los versículos, yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes están calientes espiritualmente? No quise preguntar otra pregunta que hubiera sido más fácil. ¿Cuántos creen que van para el cielo? Contesten, hombre, y ustedes, como ya están preparados, ya no quieren contestar. Todos diríamos que sí. Pregúntenle a la gente, medio bolos algunos, ¿para dónde van? Van para el cielo todos. No, hablemos con verdad. Yo lo que ya les pregunté, caliente, y esas cosas no se pueden, se sabe quién está caliente y quién no está caliente, hombre. No puede, mucho menos al Espíritu Santo, estamos hablando. Muchos de ustedes responderían afirmativamente y mejor lo dejamos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le preguntó? Y esta pregunta era más sencilla, pero lo que quiero es a la pregunta confrontativa que nos hace actuar correctamente. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le preguntó a Pedro si lo amaba? ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cómo le dijo? Pedro, ¿me amas? ¿Qué respondió Pedro rápidamente? No, la primera, sí, Señor, te amo. Y una vez más le pregunta, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué respondió él? Señor, sí, posiblemente te amo. Y, Pedro, ¿me amas? Y ya no contestó y dijo, Señor, tú sabes la verdad, tú sabes que yo te amo. Estoy hablando sobre ese asunto de darle valor a que nosotros decimos, Él sabe, Él conoce. Eso es cierto, pero nosotros no lo decimos con responsabilidad. Nuestra vida sería otra si nosotros actuáramos con responsabilidad. Les aclaro, creo que lo comprenden, pero la aclaración no es válida, que cuando estamos hablando de estas temperaturas, estamos hablando de temperaturas espirituales. ¿Cuáles dijimos que son esos 3 grados de temperatura que vamos a hablar? Frío, caliente
tibio. Esos son grados de temperatura espiritual. Lo literal solo lo vamos a tomar como figura. El punto nuestro es pasar esos estados a los asuntos espirituales. ¿Comprendido esto? Comprendido y aceptado. El Espíritu Santo le dice al ángel e iglesia de la Odisea: no eres frío. Ojalá que leyéramos bien. ¿Cómo creen que estaban leyendo o pensando ustedes que el Espíritu le había dicho a la Odisea: tú eres fría? ¿Verdad que así pensaron que le decía? ¿O no? ¿Cómo pensaron que le decía? ¿No lo escucho? ¿Cómo le decía? Solo lean. No eres fría. Así que debemos de leer bien. El Espíritu Santo le dice al ángel e iglesia de la Odisea: no eres fría, no eres frío, no eres frío. Leamos bien. El Espíritu no le dice a la Odisea que es fría. No le dice. Ojalá le dice. ¿Qué quiere decir eso? Ojalá que fueras fría. Ojalá. Me gustaría, preferiría que fueras fría, pero no llegas ni a ser fría, pero no eres fría. La declaración quiere decir: no me enojarías tanto. Si yo estuviera haciendo un paráfrasis, diría: no me enojarías tanto si fueras fría, pero no llegas a ser fría. Hablando de la temperatura natural, ¿qué significa? Hablando de la temperatura natural, tenemos que tomar como figura para llegar a lo espiritual. Hablando de la temperatura natural, ¿qué significa frío? Ajá. Helado sería una respuesta bien sencilla. ¿Qué otro? Búsquenme otro sinónimo. Frío. Helado, ¿está bien? Según la Enciclopedia Libre, el vocablo frío viene del latín frigidus, y según la Real Academia, frío se aplica al cuerpo que tiene una temperatura muy inferior a la necesaria para vivir, según el diccionario. Es más, ¿cuándo es que los cuerpos, cualquier cuerpo que sea, están fríos? Ese cuerpo está frío. Cuando están muertos, viene que ya sea un animal o una persona. Cuando uno llega y toca y dice, ¿cómo dice uno cuando llega una? Está helado, está frío. ¿Qué indica? Está muerto. Cuando están muertos los cuerpos, se les dice están fríos. Frío es señal de haber perdido la vida, lo cual indica que el cuerpo perdió todas las capacidades naturales del cuerpo que regeneran calor o que generan calor. Un creyente frío es aquel que ha perdido el calor espiritual, ha perdido el fuego del espíritu, ha perdido la energía espiritual. Un creyente frío no tiene ninguna motivación por las cosas espirituales. No va a los cultos, no lee la Biblia, no ora, no le habla a nadie del evangelio. Por favor, hombre, despierto conmigo, es frío. Estamos hablando ya de la aplicación de un creyente que es frío. Lo grave, escúchenme de aquí en adelante mejor, lo grave y lo incomprensible de esto es que el Espíritu Santo le dice a la Odisea que ojalá fueras frío. Lo cual quiere decir, te prefiero que seas frío, pero no eres ni siquiera frío. Esto está costoso y va a estar más costoso mientras sigamos hablando del tema. Espero que, ¿para cuántos es interesante lo que estoy compartiendo? Por favor, ¿para cuántos se sienten que es interesante lo que estoy compartiendo? Ojalá que los que nos ven y nos oyen piensen lo mismo. El Espíritu Santo le dice al pastor de la iglesia, a la Odisea: ojalá fueras caliente. Vamos a dejar ahí el frío y vamos a volver más tarde. Hoy vamos a pasar lo que seguidamente, en el orden que el Espíritu lo dijo, le dice a la iglesia que es: ojalá fueras caliente. Estamos leyendo los versículos, ¿los tienen ahí? ¿Cómo dicen? Yo conozco tus obras
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío. Frío o caliente, ojalá, pero no eres una de las dos cosas. Leamos bien. El Espíritu no dice que la Odisea es caliente, le dice que ojalá fuera caliente, lo cual quiere decir, me agradaría muchísimo, pondría yo que fueras caliente, pero no eres caliente. Hablando de la temperatura natural, ¿qué significa caliente? Estamos hablando de la temperatura natural. ¿Qué significa caliente? Caliente. Tener una temperatura realmente o relativamente alta. Si estuviéramos hablando de agua, está hirviendo, está caliente. Tiene vida, tiene energía. Todo eso habla fíjate que un agua hirviendo caliente se produce energía si sigue los procedimientos adecuados. Hablando del agua, ¿qué necesita esta para cambiar su estado de fría y tibia para llegar a caliente? Por favor, todos están. Yo veo que algunos no están conmigo y no me calientan. Me calientan. ¿Oyeron la pregunta? Que yo creo que todo el mundo me hubiera contestado. Hablando del agua, ¿qué necesita el agua para cambiar su estado de fría y tibia para llegar a caliente? ¿Qué dijeron? Esta necesita ser expuesta al fuego. El fuego es el principal medio, no solo que calienta, sino llevarla hasta el último, que hierve. Un agua hirviendo, borbotea, tiene temperatura, está caliente. Hablando de temperatura espiritual, ¿qué significa caliente espiritualmente? ¿Qué significa caliente espiritualmente? Encendido, si se puede, sí, está bien, caliente. Fervor, gozo. Lo vamos a ver un poquito más después. En principio, un creyente para estar caliente espiritualmente necesita ser expuesto al fuego del Espíritu Santo, en principio. Porque si no es expuesto al fuego del Espíritu Santo y él está caliente, ¿qué puede hacer lo que tiene? Por favor. Está tibio. O puede solo estar emocionalmente. Y me agrada un himno que este asunto no es solo, porque lo que más llegamos nosotros los evangélicos en los cultos es a estar emocionados. Estamos contentos, peor si la música está movida. Pero no es del Espíritu. Estar caliente espiritualmente es estar expuesto al Espíritu para que su fuego nos caliente. Espiritualmente, el estado de caliente es el resultado natural de ser expuesto al fuego del Espíritu Santo. El fuego espiritual verdadero es el que viene del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Caliente espiritualmente es vida. Caliente espiritualmente es poder. Caliente espiritualmente es fervor. Ese asunto del fervor, hermanos, en el culto debería de ser la ocasión para expresar el mayor fervor, que el fervor es casi parecido al gozo. Examínese. Caliente espiritualmente es fervor. Pero el asunto es que la Odisea no estaba caliente, o mejor dicho, en el sentido profético, la Odisea de hoy no está caliente. No está caliente, no tiene vida, no tiene fervor, tiene algo de emoción, pero repito, la emoción que tiene la iglesia de la Odisea de hoy es una ilusión.
es movida por cosas. Ya dije, si el movimiento de la música, si la gente grita, pero no es fuego, no es caliente del Espíritu. La Odisea no está caliente. Estamos hablando de literalmente como está la palabra de Dios. El Espíritu le dice a la Odisea, ojalá fueras caliente. Me agradaría tanto, porque mire, una iglesia en el Espíritu caliente es una iglesia poderosa, la iglesia del primer siglo, una iglesia viva, una iglesia caliente espiritualmente. Estuve ayer, por un poco de tiempo, estuve viendo una película donde muere un anciano de la iglesia primitiva. Los que han leído historia lo conocerán. Se llama Policarpo, era un hombre importante de aquel tiempo y muere, y es terriblemente emocionante cuando uno escucha las palabras porque él era un hombre prominente, importante políticamente. Roma lo respetaba un poco a él, tenía miedo que los demás gente se rebelaran al ver a Policarpo muerto, y él dice, y le dicen, solo diga que no cree en Cristo, solo diga eso y lo perdonamos. Y él expresa lo siguiente ya para morir, él dice, tanto tiempo he servido a mi Señor, jamás me ha fallado Él a mí. ¿Cómo le voy a fallar yo ahora a Él? Una vida en el fuego del Espíritu Santo. Ojalá fueses caliente, pero no eres, pero no sos ni fría ni caliente. Dejémoslo caliente allí por un tiempito. Después vamos a regresar. El Espíritu Santo le dice al pastor de la iglesia de la Odisea, tú eres, aquí sí eres. En los dos casos anteriores no eres. Aquí sí eres. Tú eres tibio. Y fíjate que el Espíritu Santo le diga, esto yo esperaría que ustedes me comprendan y justifiquen todas mis anhelos, deseos, enojos, lo que sea con ustedes, porque yo no quiero que el Espíritu Santo me diga a mí eso. Tú eres un tibio, porque el que empezó siendo tibio para que la iglesia fuera tibia, díganlo, fue el pastor, y por eso el ángel le dice al pastor, tú eres tibio. Versículo 16. Pero por cuanto eres, aquí sí eres tibio, y no frío ni caliente, aquí viene el resultado de ser tibio. ¿Qué dice? Te vomitaré. ¿Entienden esa idea de vomitar? ¿Qué es lo que un cuerpo vomita? Algo que le está perjudicando en su organismo. Fíjate que ese es un acto sabio del organismo. Expulsar de adentro lo que le está afectando y lo expulsa. El Espíritu Santo sabía y sabe que la iglesia activa le estaba afectando. Y por eso no hay otra cosa que vomitarlo. Es por eso que el Espíritu Santo dice a la Odisea, tu tibieza me produce vómito. Tu tibieza me produce vómito. Hablando de lo espiritual, ¿cómo se define o cómo se compara o comporta un creyente tibio? No es frío ni es caliente, es tibio. ¿Cómo se comporta? Por favor, ¿están comprendiendo? No es frío ni es caliente, es tibio. ¿Cómo se comporta? Y yo esperaría, hermanos, que fuéramos honestos. Si queremos salir de la tibieza, debemos de empezar por ser honestos. Vamos a aceptar si en nosotros hay tibieza, aceptémoslo si hay. Y huyamos de la tibieza. Al Señor le ofende la tibieza, al punto que dice que te prefiero caído. Por supuesto que hablando con alguien sobre esto, yo le digo, yo no sé cómo, no sé cómo estoy yo con la congregación. Yo prefiero que los hermanos sean tibios
y no que sean fríos. El espíritu es todo lo contrario. Él los prefiere fríos, caídos y no, porque ustedes tibios ahí vienen y yo estoy contento con que vengan. ¿Qué son? Escúchenme bien y busquémonos a ver a dónde estamos. Al tibio le gustan las cosas de Dios, pero también le gustan las cosas del mundo. ¿Qué pasó? Mucho silencio, mucho qué. Ese es un tibio. A un tibio le gustan las cosas de Dios, que viene un concierto, que va a haber una música, que va a haber una cosa. Eso le gusta, le gustan las cosas de Dios. Pero también le gustan las cosas, me gustan. Le gustan las cosas del mundo. ¿Se entiende eso cuando estamos hablando de las cosas del mundo? ¿Qué son las cosas del mundo? Sí, seguro. Pero las cosas del mundo, ¿qué son? ¿Qué son el mundo? Ahí está todo, ahí está, nos gusta todo que el mundo produce, todo el lucerío del mundo, las modas del mundo, la música del mundo, todo eso nos gusta. Le gusta la música cristiana, pero también la música del mundo, las dos músicas le gustan. Vaya a ver el radio de vez en cuando, el radio del carro, y va a ver qué es lo que ando oyendo por rato. Pero aquí, esa es una debilidad y una desgracia que tienen los músicos evangélicos, que a ellos también les gusta la música del mundo. Y un hermano me dijo, para aprender las introducciones del mundo, me gustan la música del mundo, porque así toco de lo mismo. Asiste a las cosas espirituales, pero le da igual no asistir. Asiste, pero le da igual no asistir. Hoy fui, pero mañana no voy. Igual. Es un tibio. Pero el asunto difícil de comprender, lo dije hace un momento, y aplicar, es por qué al Espíritu Santo prefiere que la Odisea sea fría y no tibia. Ya confesé y le pido perdón a él, que a mí me gustan los creyentes tibios, me gustan. Yo quisiera esta iglesia llena de miembros calientes, espiritualmente, no vayan a malentender. Porque hay gente caliente, pero del otro lado. Caliente, pero... ¿Por qué será? ¿Ah? A los creyentes fríos no les dice que los va a vomitar de la boca, ¿verdad que no dijo así? Pero a los tibios sí. ¿Por qué será? ¿Pero por qué le da asco? ¿Por qué le molesta? ¿Están pensando? Miren las cosas que anoté, que apunté. ¿Por qué le molesta a él? El frío espiritualmente no engaña a nadie, ni aparenta nada de lo que no es. Él está frío. El tibio sí. El tibio anda engañando a todo el mundo, la gente lo ve que viene para el culto y de allí se va para otro lado y ahí anda haciendo lo otro. Entonces, eso le calienta, perdónenme el vocablo, le molesta al Espíritu Santo, porque el frío espiritualmente no engaña a nadie, ni aparenta ser lo que no es, él está caído. Pero el tibio sí. Encuentra un hermano, Dios le bendiga, y tamaño grito así, va aparentando, y al ratito encuentra otro, ¿qué hubo, hermano? Hay hermanas que hasta usan dos vestidos, uno para venir a la iglesia y otro para ir ayer en los carros. Y salió la hermana, ¿y quién era la hermana diaconisa esta, pues? El frío espiritual
no adultera el evangelio, pero el tibio sí. ¿Se entiende eso de adulterar el evangelio? De hacer cambiar el evangelio. El tibio hasta busca versículos que, por ejemplo, hay uno que le gusta y yo no sé por qué, porque con una si se lo lleva el diablo a uno, con dos mujeres se lo lleva el diablo y el demonio. Pero él anda buscando, dice, ¿y por qué Salomón sí tuvo más mujeres? ¿Y por qué David tuvo más mujeres? ¿Y por qué Abraham, el santo Abraham? Busque otro y que se lo lleve el diablo, pero no ande distorsionando el evangelio. El frío espiritual no es barrera para que otros vengan al evangelio. No tuerce el camino que otros, para que otros se pierden. El tibio sí. ¿Sí? Que puede haber gente un poco honesta, yo quisiera ser evangélico, pero dice que cuando veo a fulano yo, si este es igual, hombre. Ese perturba el evangelio, ese es obstáculo del evangelio, esa es barrera del evangelio. ¿No creen que ya van teniendo razón por qué el Espíritu Santo dice, por eso es que el tibio a mí me... Eso es surina a los demás. Mire, un creyente tibio es una mala influencia en los creyentes. Un creyente que se arrime a un tibio ya se lo llevó el diablo. Porque ya le va a decir, no seas baboso, hombre, ¿para qué estás dando diezmos? Que no ves el carro que anda el pastor, pues. Y el otro ya sí, francamente, sí, yo en esta bicicleta, dice un hermano que entra con su bicicleta. Un creyente tibio es una influencia demoníaca. Yo no sé si la filmación está saliendo bien porque... Dejé un punto allí atrás y quiero retomarlo. Pero la Odisea, ¿tiene esperanza? ¿Tiene esperanza? Hay una esperanza bíblica que se encuentra en la misma carta y que ahí viene la predicación siguiente. Pero yo quiero compartir otra posibilidad que creo que tiene sentido espiritual también. Allá el Espíritu ha dicho porque eres, pero si dejas de ser tibia, vamos a decir, dice yo te aseguro. Pregunto, ¿tiene esperanza la Odisea? Yo digo que tiene esperanza y este argumento que voy a decir, yo creo que el Espíritu Santo lo puso en mi mente y corazón. Hablando del agua natural, ¿cuál es el proceso para llegar a caliente, para hervir? ¿Me expliqué? Lo voy a repetir. Hablando del agua natural, agua de esa que tomamos, pero usted dice, no, yo quiero agua hirviendo, yo quiero endurar unos huevitos. ¿Cuál es el proceso para llegar a caliente, para llegar a hervir? ¿Cuál es el proceso? Primero fue fría, pero se puso al fuego y empezó a cambiar. ¿A dónde llegó? A tibia. ¿Pero a dónde llegó? No se queda, si está expuesto al fuego del Espíritu, y lo voy a decir con hechos, yo tengo más esperanza que ustedes cambien, que están oyendo esta predicación, que los que no están aquí. Ustedes tibios. Tengo más esperanza porque están oyendo y se están exponiendo al fuego del Espíritu. Y por eso la distancia entre tibio y caliente es corta. Solo hay un poquito de quebrantamiento, solo hay un poquito de humillación, solo hay un poquito de perdón, solo hay un poquito de cambiar y podemos llegar a ser calientes. Y eso sí le agrada a Él, eso le agrada a Él. ¿Qué dicen de este sentir, creer, pensar que me dio el Espíritu Santo? Lo primero es frío, lo segundo es tibio y lo tercero es caliente. ¿Cuándo fue que llegó a ser caliente? Estoy hablando del agua natural para luego ir a lo que estamos queriendo llegar. La exposición al fuego.
Ahora, si usted es tibio y le está huyendo al fuego, se lo llevó el diablo. ¿Saben a lo que me refiero? Hay tibios que están aquí, pero a la hora de decir, venga, humíllese, cambie, se quedan ahí y algunos hasta me ven así. ¿Va? Si no quiero pasar, ¿qué quiere? ¿Qué cree? Y yo le digo, quédese ahí, hombre tibito. Espere que lo va a echar el Espíritu Santo, lo va a echar. Entonces, ¿cómo fue que llegó a ser caliente? La exposición al fuego. El que está tibio está más cerca, pero tiene que ser honesto, tiene que corregir, tiene que cambiar. Y seguramente que puede ser un creyente lleno del Espíritu Santo y fervoroso. ¿Cuántos quieren dar una ofrenda de palmas?